está en el servicio. En Conexión Diocesana, un espacio dedicado a las noticias, actualidad, evangelización y actividades de nuestras zonas pastorales. Escúchenos a través de nuestras 19 emisoras. En Conexión Diocesana. Radio para la evangelización de la diócesis de Zipaquirá. Caminamos juntos, siguiendo las huellas de Jesús. Seguiremos juntos. el puente hacia el reino de Dios es la cruz. Caminamos juntos. Saludamos a todos nuestros oyentes que se conectan a través de las emisoras comunitarias de la diócesis de Zipaquirá. Reciban un saludo fraterno y muchas gracias, por supuesto, por acompañarnos una vez más en este espacio donde compartimos la vida de la Iglesia. Bienvenidos a En Conexión Diocesana. Hoy los acompañamos Diana Pascagaza, el padre Jonathan Murcia y quien les habla, Jimena Parra. Durante esta emisión estaremos acercándonos a una de las celebraciones más importantes del calendario litúrgico, la solemnidad de los santos Pedro y Pablo. Y hemos querido acercarnos a esta celebración porque muchas personas asocian esta fecha con las tradicionales fiestas de San Pedro, con encuentros familiares, música, expresiones culturales que hacen parte de nuestra identidad colombiana. Sin embargo, detrás de esta celebración existe una riqueza espiritual enorme que nos permite comprender mejor los orígenes de la Iglesia y del testimonio de dos hombres que transformaron la historia del cristianismo. Los invito entonces a permanecer con nosotros durante esta emisión para descubrir todo lo que tenemos para ustedes acerca de los santos Pedro y Pablo. Pero antes de dar inicio, vamos a recibir el saludo de nuestro obispo, Monseñor Héctor Cubillos Peña. Queridos hermanos, estamos iniciando una nueva semana, el don de la vida que nos regala Dios cada vez, cada día que amanece, cada día que nos despertamos, cada semana que comienza. Por eso hemos de vivir una vida muy agradable a Dios nuestro Señor, una vida siempre pensando en servir y en hacer más amable para nuestros hermanos, para los demás, la vida de cada día que necesariamente trae sus dificultades, sus angustias, sus sufrimientos, pero que con la fe y la confianza puesta en Dios podemos vivirlas y afrontarlas con la responsabilidad y buscando siempre sacar el bien de todo lo que nos pasa. Firme en la fe. En Conexión Diocesana. Firme en la fe. San Pedro y San Pablo, misioneros del amor, en la fe comprometidos, llévenos hasta el Señor. San Pedro y San Pablo, misioneros del amor, en la fe comprometidos, llévenos hasta el Señor. El Señor te dijo a ti, Simón, tú eres la piedra, y sobre ti yo fundaré mi iglesia, y el infierno no la podrá jamás derrotar, pues te daré a ti las llaves de mi iglesia. San Pedro y San Pablo, misioneros del amor, en la fe comprometidos, llévenos hasta el Señor. San Pedro y San Pablo, misioneros del amor, en la fe comprometidos, llévenos hasta el Señor. El Señor te dijo a ti, Saulo, camino de Damasco, ¿por qué me persigues? Ahora te llamarás Pablo. Y desde ahí empezó tu gran misión de anunciar por doquier el reino de Dios. San Pedro y San Pablo, misioneros del amor, en la fe comprometidos,
iremos hasta el Señor. Ahora sí, entremos en materia. Recordemos que la Iglesia reserva el grado más alto de celebración litúrgica, la solemnidad, para acontecimientos y figuras de especial importancia. Y precisamente Pedro y Pablo ocupan un lugar privilegiado porque son considerados las grandes columnas de la Iglesia naciente. Una fiesta cuyo nombre oficial es la solemnidad conjunta en la conmemoración del martirio en Roma de estos apóstoles, Simón Pedro y Pablo de Tarso, que se celebra el 29 de junio. San Pedro, uno de los 12 y el primero de los apóstoles, roca sobre la cual Cristo edificó su iglesia, y San Pablo, llamado a ser apóstol apartado para el Evangelio de Dios y apóstol a los gentiles. Juntos son honrados como fundadores de la Iglesia de Roma, habiendo sido martirizados por separado allí durante el reinado del emperador Nerón. ¿Quién fue San Pedro y por qué fue importante? Pues San Pedro fue uno de los 12 apóstoles originales de Jesús y el primer papa, Pedro, era un pescador judío antes de ser llamado a ser apóstol. Jesús cambió su nombre de Simón a Pedro, que significa roca, y le dio las llaves del reino de los cielos, razón por la cual a menudo se presenta como San Pedro, pues se le representa con las llaves del reino de los cielos. ¿Cómo llamó Jesús a San Pedro? Entonces Pedro fue presentado a Jesús por su hermano Andrés y podemos leer esto también sobre este relato en el Evangelio de Mateo. Andando junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo: seguidme, y os haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron sus redes y lo siguieron. Esto está allá en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 4, versículos del 18 al 20. Y San Andrés, o Andrés, fue el primer discípulo en ser llamado por Jesús, seguido de su hermano Pedro. Claro, padre, y podemos leer justamente sobre San Pedro en el Nuevo Testamento. Pedro es mencionado 109 veces en los Evangelios, la mayor cantidad de cualquier apóstol, así como en los Hechos de los Apóstoles, las cartas de Pablo y en los dos libros que se le atribuyen, la primera y segunda carta de Pedro. Jesús cambió el nombre de San Pedro de Simón a Pedro. También a veces es llamado por ambos Simón Pedro. El cambio de nombre de una persona tenía un gran significado. Por ejemplo, cuando Dios llamó a Abraham y le puso por nombre Abraham, así como a su esposa Sarai, a quien llamó Sara, Jacob, que fue llamado Israel. Todos estos fueron eventos fundadores conectados con el antiguo pacto y de gran significado en la historia de la salvación. Qué bueno hacer memoria de esto porque lo mismo ocurre con el cambio de nombre de Simón. Mateo lo comparte en su relato del evento en el Evangelio según San Mateo en el capítulo 16, versículos del 17 al 19, diciendo: y Jesús le respondió: bendito seas, Simón, porque no os lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y los poderes de la muerte no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Pero ¿por qué Jesús llamó a Pedro roca? Como se registra en el texto griego canónico de Mateo, Jesús cambió el nombre de Simón a Pedro, que significa roca. Es probable que en realidad lo hizo en arameo, el idioma semítico cotidiano de los judíos de su tiempo, en cuyo caso el Señor le dijo Cefas o roca, que el nombre en realidad es citado por San Juan en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 42, y en otros 8 lugares en el Nuevo Testamento también lo encontramos. Y hizo esto en Cesarea de Filipo, donde hay un enorme afloramiento de rocas en la base del monte Hermón, el pico más alto de la región. A esta denominación le sigue el texto de Mateo, el motivo, ¿no? La iglesia sería edificada sobre Pedro. Luego se le dan las llaves de David, como un rey le daría a su designado para ejercer autoridad en su lugar. Y es justamente esa autoridad vicaria la que la iglesia reclama para San Pedro y sus sucesores hasta llegar
al Papa León. Bueno, padre, y se lee fácil, pero en realidad la vida y el proceso de San Pedro pues no fueron siempre de la mano de Dios. Recordemos que Pedro justamente niega a Jesús 3 veces. Cuando Jesús fue arrestado, que es el momento que nosotros recordamos el Viernes Santo, y fue llevado al Sanedrín, San Pedro fue el único apóstol que fue allí para estar cerca de él. Los demás no fueron, muy probablemente pues por miedo, ¿no? Y probablemente Pedro también tenía miedo, pero no podía mantenerse alejado de su Señor. Aprendemos de este relato en el Evangelio de Mateo. Ahora Pedro estaba sentado afuera en el patio y se le acercó una criada y le dijo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Pero él lo negó delante de todos diciendo: no sé lo que decís. Y cuando salió al pórtico lo vio otra criada y dijo a los que estaban presentes: este hombre estaba con Jesús de Nazaret. Y de nuevo él lo negó con un juramento: no conozco a ese hombre. Después de un rato los transeúntes se acercaron y le dijeron a Pedro: ciertamente tú también eres uno de ellos, porque tu acento te delata. Luego comenzó a invocar una maldición sobre sí mismo y a jurar: no conozco al hombre. E inmediatamente cantó el gallo. Y Pedro se acordó de las palabras de Jesús: antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. Salió y lloró amargamente. Como nosotros, Pedro era humano, y aquí podemos verlo, ¿no? No era un súper humano ni un santo desde que se encontró con Jesús, era humano. Y aunque era un devoto seguidor de Jesús, en un momento de miedo y debilidad, fue tentado y tomó una decisión equivocada. Sabemos que se arrepintió inmediatamente después de esto por la forma en que leemos que se acordó de las palabras de Jesús y cómo salió y lloró amargamente. Sí, este es el dolor que sentimos cuando nos damos cuenta que está la presencia de Cristo en cada uno de nosotros. Pero qué bueno que podamos seguir este ejemplo y como Pedro, pues darnos cuenta a tiempo de esos errores que cometemos en la vida, pero que en Cristo y por su misericordia es posible volver a Él. Ahora vamos a hablar de cómo fue esa muerte de San Pedro, quien fue crucificado en el circo de Nerón en la colina del Vaticano, en algún momento entre el 64 y el 68 después de Cristo. Dicen que fue crucificado boca abajo porque se sentía indigno de morir de la misma manera que su Señor. Posteriormente fue enterrado en un cementerio cercano y ese mismo cementerio se puede ver hoy en las excavaciones debajo de la Basílica de San Pedro y los restos de un santuario del siglo II construido sobre el lugar del entierro. En la década de 1960 aproximadamente se encontraron huesos que se cree que eran de Pedro conservados en su pared y hoy la caja que los contiene se puede ver en una capilla debajo del altar papal. ¿Y fue San Pedro el primer papa? Cristo mismo nombró a San Pedro como el jefe de los apóstoles. Desde entonces ha habido una transmisión ininterrumpida de autoridad espiritual a los sucesores de Pedro en Roma y ellos a su vez dirigen precisamente a los obispos, que son los sucesores de los demás apóstoles y por tanto al pueblo de Dios. A esto se le llama sucesión apostólica y es la garantía de la unidad de la Iglesia Católica de todo lugar y tiempo con Cristo y los apóstoles. Ahí radica esa unidad de la Iglesia. Pero, ¿de qué es patrono San Pedro? Pues San Pedro es el patrón de los pescadores, los fabricantes de redes, los constructores de barcos. Junto con San Pablo es también el santo patrono de Roma. Bueno, este es un resumen, por supuesto, de la historia de San Pedro y ahora vamos a hablar también un poco de esa historia, de ese trayecto, del proceso de San Pablo, que originalmente fue conocido como Saulo, quien era un joven fariseo santurrón, casi fanáticamente anticristiano. Cuando el Señor resucitado se le apareció en el camino de Damasco, se convirtió repentinamente. Eso lo podemos encontrar en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 9, versículos del 1 al 9. Y es que a partir de ese momento pasó a evangelizar por todo el mundo mediterráneo, desde Tierra Santa hasta Roma y España. Su celo y el alcance pues le dan derecho a ser conocido como el apóstol de los gentiles. Los gentiles significa las naciones, pero mucha atención a esto. Para los judíos significaba el pueblo no judío y para la iglesia significa los no judíos no creyentes en Cristo, es decir, la mayor parte de la humanidad de todas las generaciones.
Bueno, y al igual que en el caso de Pedro, en el caso de Pablo también hay un nombre de cambio, no, un cambio de nombre, ¿no? El nombre judío de San Pablo era Saulo y el Señor lo llamó con él con motivo de su conversión. No parece que el cambio de nombre pueda atribuirse a Jesús o al menos no hay evidencia de ello. La explicación probable, por lo tanto, es que es un nombre que usó entre los gentiles, ya sea desde su juventud en la ciudad romana de Tarso o elegido más tarde por su actividad entre los gentiles. El único comentario que hace Lucas está en Hechos, capítulo 13, versículo 9, cuando escribe, pero Saulo, también llamado Pablo. Pero, ¿por qué es conocido principalmente San Pablo? Entonces, San Pablo, pues es uno de los más grandes santos de la iglesia primitiva, más reconocido, pues, por el tema de su conversión. Antes de ser llamado por Cristo, pues sabemos que fue blasfemo, que fue perseguidor y que fue un ferviente enemigo de Cristo. Y que la conversión de Pablo, pues fue un milagro, un puro milagro de la gracia de Dios. Él es un ejemplo perfecto de esa verdadera conversión, porque se había dedicado a perseguir a los cristianos, pero en el momento en que conoció a Cristo, su vida cambió radicalmente, cambió instantáneamente y completamente. Cuando el Señor lo llamó, dejó atrás sus viejos caminos, se convirtió en una persona nueva, plenamente dispuesta a seguir a Cristo y sus enseñanzas y preceptos. Al comentar sobre la conversión de San Pablo, pues el Papa Francisco nos dijo que, que esta historia de la conversión pues nos afecta también a todos, porque todos tenemos dureza de corazón. Al igual que Saulo, todos estamos llamados también a la conversión. Bien, si nos vamos al relato de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 9, como les mencionaba hace un momento, San Pablo fue convertido por Cristo mismo al aparecerle en el camino de Damasco. Este encuentro provocó su conversión dramática e inmediata. Al comentar sobre la conversión de San Pablo, el Papa Benedicto XVI afirmaba que cuando Pablo se encontró con Cristo en el camino de Damasco, no fue simplemente una conversión, sino más bien una muerte y una resurrección para el mismo Pablo, una existencia que murió y otra, una nueva, nació con Cristo resucitado. Claro, Jimena, y es que San Pablo probablemente se convirtió en los años 30 del siglo I después de Cristo. Esto se deriva del hecho de que en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 8, habla de ello en conexión con otras apariciones posteriores a la resurrección de Cristo. Y en los Hechos sigue a su persecución de la iglesia en Jerusalén y la muerte de San Esteban, que generalmente se sitúan antes del año 36 después de Cristo. Vemos también quién bautizó a San Pablo. En Hechos, capítulo 9, aprendemos que Ananías fue quien bautizó a Pablo. Entonces Ananías se fue y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. E inmediatamente algo como escamas cayeron de él y recobró la vista. Entonces se levantó y fue bautizado, comió y se fortaleció. Esto lo encontramos en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículos 17 al 19. Pero, ¿fue San Pablo uno de los 12 apóstoles? Digamos que Pablo no fue uno de los 12 apóstoles seleccionados o elegidos por Jesús durante su ministerio público. Sin embargo, fue llamado personalmente por el Señor y la forma de su llamado pues hizo de Pablo un testigo de la resurrección de Cristo, un criterio principal para ser un apóstol. Eso está en Hechos capítulo 1, versículo 22. El Papa Benedicto XVI pues escribió también que algunos lo han llamado así, el apóstol número 13. Hay un paralelo también interesante con los acontecimientos en la vida del pueblo de Dios, de Israel, porque la 12ª parte de José es la herencia de su padre Jacob, que Jacob le dio a los 2 hijos de José, Manasés y Benjamín, y en igual condiciones con los 11 hermanos de José. Por lo tanto, la tierra de Canaán se dividió en 13 tribus, no solo entre los 12 originales. De manera similar, el nuevo pacto, pues también hay 13 apóstoles, los 11, más los 2, Matías, que es elegido por la iglesia, y Pablo, que es elegido pues por Cristo mismo, ¿no? Aún así, San Pablo es uno de los muchos santos patronos de los misioneros, evangelistas, escritores y hasta de los trabajadores públicos, ¿cómo la ven? La tradición sostiene que San Pablo fue martirizado en Roma, probablemente alrededor del año 64 después de Cristo. Este fue el año del gran incendio. Esto fue atribuido a los cristianos, pero probablemente establecido por orden de Nerón.
La iglesia que conmemora su muerte se llama Iglesia del Martirio de San Pablo en las Tres Fuentes. El nombre es una referencia al resultado de la forma de su muerte. Siendo de Tarso, Pablo era ciudadano romano, por lo que fue decapitado en lugar de crucificado. Su cabeza, rebotando 3 veces, produjo 3 resortes aún existentes. Bueno, 2 hombres muy distintos, un pescador de Galilea y un intelectual formado en la tradición judía. Sin embargo, ambos permitieron que Cristo transformara sus vidas y los convirtiera en instrumentos para anunciar el Evangelio. Vamos a hacer a continuación una breve pausa musical, pero regresamos con más en Conexión Diocesana. San Pablo apóstol, nuestro patrono y modelo de misión. Hoy tus hijos te pedimos tu protección, San Pablo apóstol del Señor, apóstol de los gentiles, escogido por el Señor. De Saulo el perseguidor a Pablo predicador, ayúdanos en la misión. San Pablo apóstol, nuestro patrono y modelo de misión. Hoy tus hijos te pedimos tu protección, San Pablo apóstol del Señor. Que elijamos como tú el camino de la humildad y vivamos en Cristo Jesús con un mismo corazón, buscando nuestra conversión. San Pablo apóstol, nuestro patrono y modelo de misión. Hoy tus hijos te pedimos tu protección, San Pablo apóstol del Señor. Que sigamos tu ejemplo, instrumentos de reconciliación, porque ya no soy yo el que vive, es Cristo quien vive en mí, anunciando al mundo el amor. San Pablo apóstol, nuestro patrono y modelo de misión. Hoy tus hijos te pedimos tu protección, San Pablo apóstol del Señor. Tus pies recorriendo los caminos, llevando la buena nueva de Dios, y en tus cartas enseñando sin desfallecer la fe, esperanza y caridad. San Pablo apóstol, nuestro patrono y modelo de misión. Hoy tus hijos te pedimos tu protección, San Pablo apóstol del Señor. San Pablo apóstol, nuestro patrono y modelo de misión. Hoy tus hijos te pedimos tu protección, San Pablo apóstol del Señor. San Pablo apóstol del Señor. En Conexión Diocesana, descubre la belleza y profundidad de la liturgia de la Iglesia. Es la nueva liturgia que el cielo entona feliz. Hay fechas que pasan desapercibidas para muchos católicos, pero que tienen un profundo significado para la vida de la Iglesia.
Una de ellas es el 29 de junio, solemnidad de los santos Pedro y Pablo, día en el que también se celebra tradicionalmente el Día del Papa. ¿Y por qué precisamente ese día? La razón está en San Pedro, aquel pescador de Galilea que fue llamado por Jesús para ser uno de sus apóstoles y a quien el Señor confió una misión muy especial cuando le dijo: Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Por eso, cada papa es considerado sucesor de San Pedro. Desde aquel primer apóstol hasta nuestro actual Santo Padre, León XIV, la Iglesia ha tenido 267 papas que han servido a Cristo y guiado a la Iglesia a lo largo de más de 2000 años de historia. Y precisamente cada 29 de junio, el Papa preside una solemne Eucaristía en la Basílica de San Pedro en el Vaticano, acompañado por cardenales, obispos, sacerdotes y fieles de todo el mundo. Es una celebración muy significativa porque recuerda a los dos grandes apóstoles que dieron su vida por Cristo y cuya fe ayudó a cimentar la Iglesia naciente. Durante esta celebración tiene lugar un rito muy especial, la bendición de los palios. ¿Pero qué es un palio? Se trata de una banda de lana blanca adornada con cruces negras que los arzobispos metropolitanos llevan sobre los hombros. Su forma recuerda el buen pastor que carga sobre sus hombros a la oveja que ha encontrado. Por eso el palio simboliza la misión pastoral del obispo, su responsabilidad de cuidar al pueblo de Dios y también su comunión con el Papa y con la Iglesia Universal. Cada año los nuevos arzobispos metropolitanos reciben este signo como expresión visible de esa unidad, por ejemplo, como lo es en Colombia, Monseñor Luis José Rueda Aparicio. Por eso, más allá de los símbolos y las ceremonias, esta jornada nos recuerda que la Iglesia sigue caminando a través de la historia, guiada por Cristo, y el Papa continúa siendo un signo de unidad para los católicos de todo el mundo. Quizá la próxima vez que escuchemos hablar del Papa, pensemos más bien en un pastor que, siguiendo la misión confiada por Jesús a San Pedro, está llamado a confirmar la fe a millones de creyentes en todos los rincones del mundo. Y esa es una hermosa intención para nuestra oración, pedir siempre por el Papa para que el Señor lo fortalezca en la misión que le ha encomendado. Es momento de continuar con más en Conexión Diocesana. Y ahora es momento de conocer algunas de las noticias más importantes de la vida de la Iglesia. Nos acompaña Diana Pascagasa con la información de actualidad. Ya regresamos para continuar profundizando en esta celebración de los santos Pedro y Pablo. Noticias, eventos, hechos de la Iglesia Universal. En Conexión Diocesana, caminamos juntos. En Conexión Diocesana estamos siempre en conexión con nuestra Iglesia colombiana. Por eso traemos para compartir con ustedes esta nota acerca del jubileo franciscano. Y es que una reliquia de primer grado de San Francisco de Asís ya recorre Colombia. La iniciativa, promovida por la Orden de Frailes Menores en el marco del jubileo franciscano por los 800 años de la Pascua del Santo, llevará a distintas regiones del país una reliquia de primer grado, más exactamente un fragmento óseo del Santo de Asís enviado desde Italia. Durante la jornada, cientos de fieles participaron en actos de veneración, una procesión por el centro histórico de Santa Marta y la celebración eucarística presidida por Monseñor José Mario Bachi Tres Palacios. Los dejamos con esta nota de la Conferencia Episcopal de Colombia. 8 siglos después de su Pascua, la voz del patrono de la paz y mensajero de la concordia sigue resonando en la Iglesia. Por estos días, una reliquia de primer grado de San Francisco de Asís recorre diferentes regiones de Colombia llevando mensajes que interpelan a las comunidades, vivir la fraternidad, cuidar la casa común y reconocer en cada persona a un hermano. Es el prototipo del discípulo fiel a Jesucristo que asumió el Evangelio con radicalidad absoluta. Por eso su testimonio de vida cristiana atraviesa los siglos y llega hasta nosotros hoy con frescura, con vigencia, con actualidad. Nos invita precisamente a esto, a ser instrumentos, todos en Colombia, de paz y de bien. La peregrinación denominada Francisco de Asís, una semilla de vida eterna, inició donde también lo hizo buena parte de la evangelización franciscana en el siglo XVI. El carisma franciscano se fue expandiendo.
como lo dice una canción franciscana, las huellas del caudillo enamorado, las huellas de Francisco enamorado de Colombia por medio de los frailes, que desde acá salieron hacia todas las partes de Colombia a ir evangelizando. Eso es lo que significa que inicie desde aquí en esta diócesis, en Santa Marta. Santa Marta, la primera diócesis fundada en el país, fue también la primera en recibir esta reliquia, un fragmento óseo de San Francisco enviado desde Asís, Italia, en el marco del año jubilar extraordinario convocado por el Papa León XIV para conmemorar los 800 años de su Pascua. Cientos de personas participaron en esta jornada espiritual que comenzó con los actos de veneración en la Catedral Basílica de Santa Marta. Posteriormente, una procesión por las calles del centro histórico, encabezada por sacerdotes diocesanos y miembros de la Orden de Frailes Menores, acompañó el traslado de las reliquias hasta la parroquia San Francisco de Asís, donde el obispo presidió la solemne celebración eucarística. En su homilía, Monseñor José Mario Bachi Tres Palacios destacó que la verdadera grandeza de San Francisco de Asís estuvo en dejarse transformar por Cristo hasta convertirse en instrumento de renovación para la Iglesia. Recordó que esa sigue siendo una enseñanza vigente. Las transformaciones más profundas nacen de la conversión personal, de poner a Cristo en el centro de la vida y de reconocer en los demás a verdaderos hermanos. Hay una frase muy bonita que es de Francisco, es: yo soy ante Dios lo que soy y nada más. Ese es el camino itinerante de nuestra fe, aceptar primero que somos humanos y que necesitamos de Dios. Durante la celebración, los fieles tuvieron la oportunidad de recibir la indulgencia plenaria concedida en el marco de este jubileo franciscano, también de depositar sus propios deseos de bendición y gracias. He pedido la gracia de ser más humilde y sencillo como él, aprender de su ejemplo, de realmente desprendernos de las cosas materiales, y aunque no es un camino sencillo y no es un camino fácil, sí he sentido su acompañamiento a lo largo de mi proceso de conversión. La virtud de la paciencia, porque a veces me pongo un poco enojada y tengo que practicar más la paciencia. También el amor, para poder hacer todo con más amor. Amor a Jesús. Que nos siga manteniendo unidos como hermanos, como fraternidad universal, y que cada uno de nosotros pueda hacer ese testimonio vivo de un evangelio viviente, no solo de palabra, sino de acción. Para la Iglesia Samaria, la llegada de esta reliquia representa también una oportunidad para renovar el compromiso misionero de una iglesia llamada a dar un testimonio cada vez más creíble del Evangelio, especialmente ahora que se prepara para celebrar en 2033 los 500 años de su creación. Ver la mirada hacia su figura excepcional, recorrer también el camino de santidad de Francisco, reconocer sus intuiciones de evangelio, su vida con sabor de evangelio. Todo eso para nosotros representa una gracia enorme y un gran desafío al mismo tiempo. La peregrinación, que se extenderá hasta enero del 2027, llegará a otros lugares como Barranquilla, Cartagena, Medellín, Pereira, Cali, Villavicencio, Bogotá y Bucaramanga. Allí muchas más personas podrán vivir jornadas espirituales especiales con la presencia de este signo que custodia la memoria viva de un hombre que hace 8 siglos decidió vivir el Evangelio con radicalidad absoluta. Eso es lo que nos enseña también un poco San Francisco de Asís, la necesidad precisamente de renovar en los espacios en los cuales nosotros estamos sembrados la esperanza, la fe, la paz, la reconciliación, esos sentimientos que nos llevan a reconocernos como hermanos en un mundo que es fratricida, que no piensa muchas veces en el otro. Conferencia Episcopal de Colombia. Por el mar y tenga mucho que temer, mi barca está segura aunque durmiendo adentro estés. La tempestad vendrá pero no ahogará mi fe. Cuando más débil soy, aún más fuerte cantaré, que todo lo que ocurre bajo el sol lo puedes ver, y toda mi ansiedad desaparece ante tus pies. Yo puedo descansar porque
porque cuidas de mi ser. Despierto y puedo ver que te quedaste otra vez. Si el mundo está en tus manos, ya no temeré, ya no temeré. Y en ti confiaré. Si aún cuidas de las aves, yo confiaré, en ti confiaré. Y hoy te proclamarán aquellos que han caído y hoy de pie están. Los que tenían miedo y hoy son fuertes. Los que aún sin verte te encontraron y los llevaste de la mano hasta tu reino. Te busqué primero y hoy todo tengo, porque me añades cada día tus bondades. ¿Cómo no alabarte cuando sé que te quedaste a mi lado otra vez? Si el mundo está en tus manos, ya no temeré, ya no temeré. Y en ti confiaré. Si aún cuidas de las aves, yo confiaré, en ti confiaré. Si el mundo está en tus manos, ya no temeré, ya no temeré. Si aún cuidas de las aves, yo confiaré, en ti confiaré. Aunque ande por el mar y tenga mucho que temer, mi barca está segura, aunque durmiendo adentro estés. Yo puedo descansar porque cuidas de mi ser. Despierto y puedo ver que te quedaste otra vez. Continuamos en Conexión Diocesana y en nuestro primer bloque conocimos quiénes fueron Pedro y Pablo y por qué la Iglesia los considera dos pilares fundamentales de la fe cristiana. Pero hay un aspecto que hace aún más grande su testimonio y es que ambos estuvieron dispuestos a entregar su vida por Cristo. Conozcamos ahora cómo es que estos dos santos se celebran en el mismo día. Pues resulta que el martirologio romano asigna el 29 de junio como día de la fiesta sin declararlo explícitamente como el día de su muerte. San Agustín de Hipona, a finales del siglo IV, afirma en su sermón 295: se ha asignado un día para la celebración del martirio de los dos apóstoles, pero ellos dos eran uno. Aunque su martirio ocurrió en días diferentes, eran uno. Por lo tanto, queda claro que la celebración es de origen antiguo. Se especula que la fecha elegida podría ser el aniversario de su muerte o del traslado de sus reliquias. Pedro representa pues la unidad, Pablo representa la misión y el uno recibe las llaves, que es Pedro, y el otro lleva el evangelio, que es hasta los confines del mundo. La Iglesia celebra juntos a estos dos gigantes porque muestran dos dimensiones inseparables de la Iglesia, la comunión y la evangelización. Pero también los dos sellaron su testimonio con la propia vida. No se limitaron a predicar el evangelio, sino que estuvieron dispuestos a morir por él. La tradición cristiana sostiene que ambos fueron martirizados en Roma durante la persecución del emperador Nerón, aproximadamente entre los años 64 y 67 después de Cristo. Padre, y por eso la Iglesia siempre ha considerado que la sangre de los mártires fue semilla de nuevos cristianos. El sacrificio de Pedro y Pablo fortaleció la fe de las primeras comunidades y ayudó a consolidar el crecimiento de la Iglesia en momentos de enorme dificultad. Celebrar estas solemnidades es recordar que la Iglesia fue edificada sobre el testimonio de hombres reales, con virtudes, pero también con debilidades, que permitieron que Cristo transformara sus vidas y los convirtiera en auténticos testigos del Evangelio. La fiesta de San Pedro y San Pablo tiene también una relación muy especial con el ministerio del Santo Padre. Desde los primeros siglos, la Iglesia ha reconocido en Pedro al primero de los apóstoles y al primer obispo de Roma,
Por eso cada papa es considerado sucesor de San Pedro y continúa hoy la misión de confirmar a los creyentes en la fe y preservar la unidad de la Iglesia. Y no es una casualidad que la Basílica de San Pedro en el Vaticano se haya construido sobre el lugar donde la tradición ubica la tumba del apóstol. Allí acuden millones de peregrinos cada año para expresar su comunión con la Iglesia Universal. Precisamente cada 29 de junio, el Papa preside una solemne Eucaristía en la Basílica de San Pedro y durante esta celebración tiene lugar un gesto muy significativo, la bendición de los palios destinados a los nuevos arzobispos metropolitanos del mundo. El palio es una banda de lana blanca adornada con cruces negras que los arzobispos llevan sobre los hombros y simboliza también el buen pastor que carga sobre sí a sus ovejas y expresa la comunión de estos obispos con el Papa y con toda la Iglesia. Bueno, y cambiando un poco de contexto, en Colombia, especialmente en los departamentos como Tolima y Huila, ya lo mencionábamos al inicio de nuestro programa, San Pedro es como ese signo de hablar de una de las celebraciones culturales más importantes del año. Municipios como El Espinal, ciudades como Neiva, se convierten durante estas fechas en escenarios de festivales folclóricos, de comparsas, desfiles, muestras gastronómicas y expresiones artísticas que atraen visitantes de todo el país. Sin embargo, es importante recordar que el origen de estas celebraciones es profundamente religioso. Todo comenzó alrededor de esta fiesta litúrgica en los pueblos y comunidades rurales. Los campesinos se reunían para participar en la Eucaristía, agradecer por las cosechas y encomendar sus trabajos a la protección de los apóstoles. Con el paso del tiempo, estas celebraciones religiosas se fueron enriqueciendo con expresiones propias de la cultura campesina, la música tradicional, los bailes típicos y las costumbres regionales. Así nacieron muchas de las festividades que hoy conocemos como las fiestas de San Pedro. Por eso, aunque actualmente destacan por su riqueza cultural y folclórica, no debemos olvidar que su raíz se encuentra en la fe cristiana y en la memoria agradecida de dos hombres que entregaron toda su vida al anuncio de Jesucristo. Así es, Diana, la historia de San Pedro y San Pablo nos recuerdan que Dios puede hacer grandes cosas con personas sencillas, con personas que incluso aunque han cometido errores, pues están dispuestas a dejarse transformar por su gracia. Vamos a hacer una nueva pausa musical para ya entrar en la recta final de En Conexión Diocesana. Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga, Señor. Me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barco
los lagos, ansia eterna de almas que esperan, amigo bueno, que así me llamas, Señor. Buscaré otro mar. Como cada semana continuamos escuchando las reflexiones y aportes que nos ayudan a comprender mejor este camino sinodal que vive la Iglesia. Nos acompaña el padre Jonathan Murcia y Carolina Acevedo con una nueva entrega de esta sección dedicada al sínodo. En Conexión Diocesana, Iglesia Sinodal. Seguimos en este espacio descubriendo qué significa ser una iglesia sinodal. Hoy hablaremos de dos ideas fundamentales del documento final del sínodo: caminar juntos como pueblo de Dios y transformar nuestras relaciones para vivir una verdadera comunión. A veces escuchamos la palabra sinodalidad y pensamos que es algo complicado o reservado para obispos y expertos. Pero en realidad tiene que ver con algo muy sencillo y profundamente humano: aprender a escucharnos, participar y construir juntos. Exactamente, Carolina. La sinodalidad nos recuerda que todos los bautizados compartimos la misma dignidad. Esto significa que cada persona tiene algo valioso que aportar a la misión de la iglesia. Y eso podemos verlo en situaciones muy concretas. Imaginemos una parroquia donde siempre son las mismas personas quienes toman las decisiones. Los demás asisten a las reuniones, pero sienten que nadie escucha sus ideas. En una iglesia sinodal es diferente. El párroco, los líderes y la comunidad buscarían espacios para escuchar a todos: jóvenes, adultos, familias, catequistas, personas que recién llegan e incluso a quienes se han sentido alejados. Porque la sinodalidad comienza con la escucha. Y escuchar no significa simplemente esperar a nuestro turno para hablar, sino abrir el corazón para comprender lo que el otro vive y necesita. Pensemos ahora en una familia. Muchas veces los padres toman decisiones sin consultar a los hijos, o los hijos creen que sus padres nunca entenderán sus preocupaciones. Una actitud sinodal sería sentarse a dialogar. Por ejemplo, antes de planear unas vacaciones o resolver un problema familiar, todos pueden expresar sus opiniones y buscar juntos la mejor solución. Eso precisamente nos lleva a una segunda parte, y es la conversión en las relaciones. La Iglesia nos invita a pasar de unas relaciones marcadas por el individualismo o la imposición a unas relaciones basadas en la confianza, el respeto y la corresponsabilidad. Un ejemplo muy actual ocurre en los grupos parroquiales. A veces aparecen diferencias de opinión sobre cómo organizar una actividad o celebrar una fiesta patronal. Y cuando esto sucede, la tentación es pensar: mi idea es la mejor, o si no se hace como yo digo, no participo. Pero precisamente la sinodalidad propone otro camino. Nos invita a reconocer que la diversidad es una riqueza. Tal vez una persona tiene experiencia, otra creatividad, otra capacidad de organización y otra una gran sensibilidad para acompañar a quienes sufren. Cuando esos dones se unen, la comunidad crece, como una orquesta. Cada instrumento tiene un sonido diferente, pero juntos crean una hermosa melodía. La sinodalidad también nos recuerda que la misión no es tarea exclusiva de sacerdotes o religiosos. Todos somos corresponsables del anuncio del Evangelio. Eso significa que podemos vivir nuestra misión en la escuela, en el trabajo, en el barrio, en nuestras redes sociales. Cada gesto de servicio, solidaridad y escucha es una forma de anunciar a Cristo.
Toda la razón. Y hay algo muy importante ahí, y es que la sinodalidad nos invita a prestar especial atención a quienes suelen quedar al margen. Pensemos en esa persona que siempre está sola, en la comunidad, en el vecino que atraviesa una dificultad económica o en alguien que se siente excluido. Una iglesia sinodal no pregunta primero qué debe aportar esta persona, sino cómo podemos caminar juntos con ella. Porque nadie debe quedarse fuera de la barca. Y una iglesia sinodal busca acercarse a esas personas, escucharlas y caminar junto a ellas. Exactamente, porque es que nadie debe sentirse excluido de la comunidad. Cuando Jesús caminaba por los pueblos y las ciudades, pues Él siempre prestaba atención a quienes eran ignorados por los demás. Y hoy nos sigue invitando a hacer lo mismo. Queridos oyentes, quizás la pregunta que podemos hacernos hoy es esta. ¿Estoy construyendo relaciones que unen o por el contrario, estoy construyendo relaciones que dividen? Otra pregunta importante sería, ¿escucho verdaderamente a quienes piensan distinto de mí? Y también podemos preguntarnos, ¿participo activamente en la vida de mi comunidad? Finalmente, podemos cerrar con la pregunta de, ¿reconozco los dones que Dios ha puesto en otras personas? Porque la sinodalidad comienza con pequeños gestos cotidianos que pueden transformar nuestras familias, nuestras comunidades y nuestra sociedad. Así llegamos al desafío de hoy. Queremos proponerles una actividad sencilla para vivir la sinodalidad durante esta semana. Es sencillo, el reto consiste en realizar un ejercicio de escucha. Elijan ustedes a una persona de su familia, de su comunidad, de su trabajo o del grupo parroquial en el que estén y dedíquenle al menos 10 minutos para escucharlos atentamente. Me parece excelente, pero además sin interrumpir, sin juzgar, sin preparar una respuesta mientras el otro habla. Simplemente escuchemos con un interés genuino. Y después de haber escuchado, preguntémonos a nosotros mismos, ¿qué aprendí de esta persona que antes no conocía? ¿Cómo puedo yo acompañarla mejor? Si vivimos este pequeño gesto, estaremos dando un paso concreto para construir una iglesia donde todos caminan juntos. Porque la sinodalidad no empieza en grandes reuniones. La sinodalidad comienza en nuestras relaciones cotidianas. Gracias por acompañarnos, que esta semana podamos escuchar más, participar más y caminar juntos en la misión que Dios nos confía. Y entramos en el cierre de nuestro programa, donde hemos descubierto que detrás de una fecha ampliamente conocida en nuestro país existe una profunda riqueza espiritual, donde el ejemplo de San Pedro y San Pablo nos recuerdan que la santidad no consiste en no equivocarse, sino en permitir que Dios transforme nuestra vida y nos convierta en instrumentos de su amor. Así es, Jimena. Pedro y Pablo no fueron hombres perfectos. Uno negó al Señor y el otro persiguió a los cristianos. Sin embargo, ambos permitieron que la gracia de Dios transformara su historia y los convirtiera en testigos valientes del Evangelio. Su ejemplo sigue recordándonos que Dios no llama a personas perfectas, sino que Dios llama a personas dispuestas a dejarse transformar por Él. Pedro fue primero y Pablo lo siguió. Y así celebramos este día santificado para nosotros por la sangre de los apóstoles. Abracemos también lo que ellos creyeron, su vida, sus trabajos, sus sufrimientos, su predicación y su confesión de fe. Santos Pedro y Pablo, columnas de la Iglesia y testigos fieles del Evangelio, intercedan por nosotros. Ayúdenos a crecer en la fe, a incrementar firmes en medio de las dificultades y a anunciar a Cristo con valentía, allí donde el Señor nos ha puesto. Que siguiendo su ejemplo, aprendamos a confiar en la misericordia de Dios y a responder generosamente al llamado que Él nos hace cada día. Presentamos por su intercesión nuestras alegrías, preocupaciones, necesidades y proyectos, confiando en que el Señor escucha la oración de su pueblo. Amén. Que el Señor los bendiga, los guíe, acompañe. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nuestra alegría está en el servicio, nuestra misión es evangelizar.
En Conexión Diocesana. Escúchenos en una próxima emisión a través de nuestras 19 emisoras. En Conexión Diocesana. En Conexión Diocesana, una producción de la Pastoral de Comunicaciones de la Diócesis de Zipaquirá. Dirección y voz, Padre Jonathan Murcia. Producción sonora y voz, Diana Pascagasa. Apoyo periodístico y voz, Jimena Parra. Caminamos juntos.